hablar, entre otras cosas, del Tratado de Londres de 1953, que así soltado suena Suena un a siesta. poco una siesta. Pero de verdad que esto forma parte de esta sección que está intentando dar respuestas y escudriñar el proyecto europeo con sus distintas partes. Ya hemos visto una parte religiosa cuando hablamos de protestantes y católicos, una parte cultural cuando hablamos de estereotipos culturales, ha habido una parte más económica cuando hablamos del BCE. Hoy va a haber una parte más histórica. Una pregunta, señor Lobo. ¿Ese tratado tiene que ver, el Tratado de Londres del 53, creo que has dicho, tiene que ver con la Revolución Húngara del 56? Estoy seguro que hay alguna conexión. Como nombres a Beetlejuice aquí, vamos mal, ¿eh? Alguna conexión tiene que haber, sería cuestión de buscarla, pero bueno, para empezar un poco la sección, os quiero leer unas declaraciones de Angela Merkel del jueves, cuando hubo la reunión del Eurogrupo, que dijo... ¿De la revista El Jueves? Vale, no, perdona, es que... ¿Voy a ser capaz de avanzar de forma seria o volvemos no eres capaz de avanzar de manera seria en ningún lado, o sea... Estás en el muévete a tu bola, señor Lobo. O sea, avanzar de forma seria a veces no es fácil. Declaraciones de Angela Merkel, nuestra presidenta, y entenderéis por qué digo nuestra presidenta. Alemania solo le irá bien si a Europa le va bien. ¿Creéis que esto es un comentario basado en la solidaridad o en el egoísmo? Hombre, yo ese comentario yo creo que es de la revista El Jueves porque no me lo creo. O sea, ella en el fondo está pensando que no hay que darnos ni a los italianos, ni a los españoles, ni a los portugueses ayuditas porque somos unos vagos, ¿no? Pues bueno... Yo te digo una cosa, señor Lobo. Me fío poco de Angela Merkel, pero dicho así y no a la inversa, sí me parece bastante generoso. Claro, yo creo que ahí está un poco la trampa. Yo creo que es un poco capcioso y vamos a entender por qué es un poco capcioso. Un poco para resumir qué pasó el jueves. Tenemos esta idea de los eurobonos, de mutualizar la deuda. Nos la han colado. Ya es la primera batalla que hemos perdido. De nuevo, la prensa a veces maquilla un poco los resultados, pero ha sido una derrota en toda regla del sur y de Francia. Y entonces en la reunión del jueves se han quedado tres mecanismos. El MEDE famoso, con el que se rescató la banca española y a Grecia, a Irlanda, a Chipre, a Portugal. Luego un fondo para pagar los ERTES y a los autónomos en toda Europa. Y luego un plan un poco copiando el modelo español o la propuesta española de crear un fondo de 1 billón y medio de euros. Acláralo. Un billón español, millón de millón, no 1.000 millones. Es decir, que para que nos demos cuenta, cuando nosotros hablamos de billones, los anglosajones hablan de trillones. Cuando decimos que los Estados Unidos han dicho 3 trillones de rescate, lo nuestro serían como 2 trillones. Esto es como como los pasos en la NBA, que se contradicen. Básicamente. Yo creo que va a ser muy complicado dar seriedad. Como el fuera de juego. Os veo, pero bueno. Entonces, fuera de juego en el fútbol americano, ¿no? Entonces, este fondo que han creado, que es brutal, la cuestión es si se lo van a dar a los países que han sufrido más como préstamos o como una ayuda perpetua, ¿no? Que decía... transferencia, como una transferencia directa, que tú no tienes que devolverlo. Entonces, el gran debate está en eso. De nuevo, volvemos a solidaridad o egoísmo. Pedir un préstamo egoísta o solidaridad, que es lo que pedimos el sur. Ya sabéis la respuesta, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, que es curioso, estos dos países son socialdemócratas, pero dicen que ese dinero se tiene que dar al sur con préstamos, es decir, que hay que devolverlo. Eso va a contribuir a endeudar más a países que ya están de por sí muy endeudados y va a hacer que perdamos competitividad, por supuesto. Y luego está Francia, Italia, España, que piden que no, que ese dinero se dé por transferencia, sin ningún tipo de devolución de por medio, que sea una ayuda y punto. Por supuesto, señor Lobo, estamos hablando de que de cualquiera de las maneras el dinero vendría de banca privada. El dinero vendría del BCE y se gestionaría a través de la banca privada, como hablamos el otro día. Como intermediario, eso es. Eso si fueran préstamos, pero cuando hablamos de transferencias, no. Cuando hablamos de transferencias es crear un fondo en el que se dan transferencias directas a los estados. Eso sería sin banca privada. Y es bastante revolucionario, es un poco como los fondos de cohesión que hemos utilizado durante años para crear carreteras en España o para la política agraria común, son transferencias directas. Y un fondo creado por Europa y transferencias directas que sería algo muy solidario, que no generaría deuda y no generaría pérdida de competitividad y no sería un yugo sobre nuestras cabezas.
aquí hemos hablado de países, no he mencionado Alemania. Detrás de todo esto está Alemania. Alemania utiliza a los países que he mencionado, a Holanda, a Austria, a Suecia, a Dinamarca, y para un poco testar sus ideas. Lo que va a ocurrir, y os lo digo ya, es que una gran parte va a ser algo mixto, pero una gran parte va a ser a través de préstamos que vamos a tener que devolver, y una pequeñita parte va a ser a través de transferencias y nos la van a volver a jugar. Es un poco curioso ver cómo Alemania está detrás de todo esto. Para contar una anécdota, en la reunión del Eurogrupo acabó una intervención de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que fue ministra de Familia de Angela Merkel y fue ministra de Defensa de Angela Merkel, y de hecho la impuso Angela Merkel. Fue un cambio de cromos. Cuando se nombró a la Comisión, Macron nombró a Christine Lagarde en el BCE y Merkel nombró a su ministra de Defensa. Y al final de la reunión, Ursula von der Leyen intervino y dijo: el 6 de mayo la propuesta de la Comisión con estos fondos va a estar disponible. Entonces, Angela Merkel se sorprendió y dijo: pero Ursula, ¿qué estás diciendo? Esto es un poco nuevo. Dice: no, sí, va a ser así. Dice: bueno, antes de presentarlo, por favor, comunícanoslo. Hubo una risotada entre los 27 Estados miembros, jefes de Estado, reconociendo que al final la Comisión va a hacer lo que quiera Alemania. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué es importante? Pues aquí es donde vamos a hablar de esta parte histórica. Hoy voy a hablar un poco de Alemania y el próximo día voy a hablar de Holanda, que parecen estos dos acólitos que están subyugando al sur con una idea de endeudarles. Cuando hablamos de Alemania, tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial. Cuando acabó, hubo el famoso Tratado de Versalles, en la que las potencias europeas vieron que Alemania era peligrosa. Era peligrosa porque tenía unos impulsos coloniales y unos impulsos territoriales y de poder que eran peligrosos. Habían puesto en jaque a Europa. Entonces se la endeudó muchísimo. Se le pusieron, territorialmente perdió mucha parte de Alemania y se le pusieron muchas deudas de guerra. Que parte fueron condonadas y luego, cuando llegó Hitler al poder, dijo que esto era deuda odiosa, deuda ilegítima, y decidió no pagarla. La liaron otra vez en la Segunda Guerra Mundial y cuando acabó, de nuevo, acabó Alemania con una deuda acumulada de la Primera Guerra Mundial del Tratado de Versalles, una deuda privada de deudas de guerra y imposiciones comerciales de nuevo a los estados, pero llegó en Londres en el 53 y adivinar qué ocurrió con esa gran deuda. ¿Qué crees que pudo ocurrir? Se la condonaron, ¿no? Pues sí, se condonó, pero no se condonó solo una pequeña parte, se condonaron 2/3 partes de la deuda alemana. Es decir, llegaron igual lo mismo que se hizo y que se ha hecho históricamente con la deuda africana. Exactamente, o con la deuda griega, como veremos ahora. Es que es muy curioso que menciones esto, porque al final la gran idea de llegar a miedo era conseguir que esta Alemania fuerte y potente pudiera hacerse propietaria de Europa, y puede ser que haya ocurrido. Y ha ayudado ese Tratado de Londres en el que se condonó el 62% de la deuda. Y justo coincidió también con el Plan Marshall, que ayudó muchísimo a Inglaterra, muchísimo a Francia y muchísimo a Alemania. El 11% de los fondos del Plan Marshall fueron a Alemania. Esto, junto con la condonación de la deuda, hicieron que las grandes empresas alemanas, como eran las siderúrgicas Krupp o Thyssen, la de los ascensores, o Volkswagen, o Bayer, o Siemens, que hacía los hornos crematorios, y que utilizaron todas ellas trabajo esclavo judío, lejos de pagar las consecuencias de esas prácticas de esclavitud y de aprovecharse de una situación de guerra, se beneficiaron de condonaciones de deuda, de un plan Marshall, y ahora son en día las empresas dominantes en Europa y en el mundo en sus respectivos sectores. ¿Por qué cuento esto? Porque la idea de Alemania, usando a sus acólitos del norte, va a ser endeudar al sur. Y ya lo han hecho, el experimento ya lo hemos visto en Grecia. La historia de Grecia es terrible, porque Grecia pidió la condonación de la deuda y Alemania, con este historial, no lo hizo. De hecho, Alemania tuvo que pagar deudas de guerra a Polonia y a Yugoslavia, y le correspondía pagar deudas de guerra a Grecia, y Grecia lo ha reclamado insistentemente y no se las ha concedido. Hay cálculos que dicen que lo que le tendría que dar de compensación de guerra a Alemania y la deuda que no le condonó era prácticamente equiparable. Entonces, ese es un comportamiento que es un poco peligroso, y aquí viene el segundo elemento del que voy a hablar, que es de la reunificación de Alemania. Todo esto viene un poco en los años 90, hubo una llamada telefónica entre Gorbachev y Helmut Kohl, en el que Helmut Kohl, el presidente alemán de la época, le dijo a Gorbachev: oyes, quiero reunificar las dos Alemanias. Y Gorbachev le respondió, a sorpresa de Kohl, dijo: de acuerdo, pero vosotros pagáis la gasolina. ¿Y quién creéis que pagó la gasolina de la reunificación alemana?
Pues me imagino que toda Europa. 50.000 millones de euros nos ha costado a Europa. Para ponerlo un poco en perspectiva, el rescate de la banca española fueron 43.000 millones de euros, pero fue un préstamo que ha habido que devolver y que todavía hay que devolverlo. Los 50.000 millones de euros que dimos a los Länders alemanes del este, que no cumplieron con ninguna de las condiciones que cumple cualquier Estado nuevo que se vuelve a incorporar a la Unión Europea, y se hizo algo totalmente anómalo y que nunca se ha hecho con ningún otro Estado miembro, y fue la gran excepcionalidad alemana, por cierto, muy apoyada por Felipe González, con cierta visión histórica, pero que Alemania, con un egoísmo histórico, nunca ha sabido tener miras históricas para ver que eso le obligaría a cierta solidaridad para con el sur, pues hizo que se rescatara literalmente a los Länders de la República Federal Alemana, de la República Democrática Alemana, y nos costó 50.000 millones de euros esa reunificación. De aquel entonces, además. No, son precios actuales. Son 50.000 millones de euros de precios actuales. Es cierto que Alemania ha pagado muchísimo para la reunificación alemana, pero también es fácil cuando tú eres un Estado muy rico, porque se te han condonado deudas, se te han ayudado durante los procesos de reunificación, se ha establecido una moneda que solo beneficia a tu industria, que es el euro, de la cual hablaremos. Y entonces esta es un poco la situación. Y no quiero extenderme mucho más porque a veces es verdad que... Una pregunta, señor Lobo. Un poco extensas, pero era simplemente para este matiz histórico que entendamos, y cuando hablemos de Holanda la semana que viene, entenderemos cómo estas luchas que se van a dar hasta que se presente el plan de la Comisión de cómo se va a usar este 1,5 millones de euros, cómo es muy doloroso esta falta de solidaridad histórica alemana. Una pregunta, señor Lobo. No sé si ha leído un artículo del diario Der Spiegel. No sé ese diario con cuál podríamos compararle aquí en España. Der Spiegel sería algo entre el diario.es y El País. Es un periódico de izquierdas. Bueno, es que es muy duro, ¿no? Con esta posición de Alemania, ese editorial, no sé, seguro que lo ha leído. Sí, bueno, fue un editorial que hizo muchísimo ruido, y además es un editorial que se publicó en italiano, en español, en francés, en inglés y en alemán. Y fue crudísimo. La crudeza característica y ese alemán tan directo, dijeron que era una vergüenza la falta de solidaridad de Alemania y cómo está utilizando a otros países del norte de Europa para su objetivo de subyugar al sur con más deuda, una situación en la que solo tendría que haber solidaridad, y sobre todo considerando estos condicionantes históricos de los que he hablado, del Acuerdo de Londres del 53, en el que se le condonó la deuda, y la reunificación alemana que pagamos entre todos los europeos. Voy a leer solamente el final, porque yo creo que viene al caso, y es que me venía a la cabeza y estaba aquí ahora un poco, se me veía mirando para abajo, pero porque estaba buscando a ver si lo encontraba, y el final dice: Europa atraviesa actualmente una crisis existencial. En una situación así, dárselas de guardián presupuestario de las virtudes es mezquino y sórdido. Quizás valga la pena recordar por unos instantes quién ayudó a financiar la reconstrucción alemana tras la guerra. Eso muchísimas gracias. Tiene que hacer mucha pupa, ¿no? Yo creo que encaja muy bien exactamente con la reconstrucción alemana. Es la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Londres y la condonación de la deuda, más todos los trabajadores europeos que reconstruyeron Alemania, entre los que se cuentan muchísimos españoles, muchísima gente del sur de Europa, además de turcos, y luego la reunificación alemana, que fue toda Europa que arrimó el hombro. Fue un acierto, porque el proyecto europeo de verdad se tiene que basar en eso, pero no puede ser que cuando llegó la crisis del 2008 la pagó el sur, y cuando ahora llega la crisis, la respuesta, y escucharme, porque va a volver a ser la misma. Aunque no tan... Una pregunta, señor Lobo. Detrás de esta postura de Alemania, ¿crees que hay exclusivamente egoísmo? O sea, una visión puramente económica. No, hay muchos intereses económicos, y está un poco ligado con lo que hablamos del BCE y los grandes intereses de la banca alemana, que es poseedora de mucha deuda del sur de Europa. Tienen 200.000 millones de deuda española. Su interés es que estos países se endeuden porque les beneficia. La banca alemana está en una situación de exposición y crítica, pero ahora con esta cuestión del coronavirus se han acabado lo que se llaman las ayudas del Estado. Está prohibido que tú ayudes a tus empresas. Esto con el coronavirus ha sido excepcional y se ha acabado. Y lo primero que ha hecho Alemania es meter dinero público en la banca alemana, meter dinero en Lufthansa, la compañía de aviación, meter dinero en sus grandes buques insignias, porque tiene una gran capacidad presupuestaria para hacerlo, y eso pone a las empresas del sur de Europa, que a veces son más competitivas que las alemanas, en una situación de desventaja.
Entonces, son dinámicas que lo único que hacen es reforzar el papel preponderante de Alemania. Con esto termino. Acordémonos que tras el Tratado de Versalles, los aliados y tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados tenían miedo de una Alemania fuerte y tenían miedo. Y les acribillaron con deudas y fue demasiado duro, pero porque había un miedo a unas ansias de dominación alemana que yo creo que son latentes y que dañan el proyecto europeo. Joder. No, señor Lobo. Pero ¿tú crees que, o sea, ahora tú desde tu perspectiva desde allí, el horizonte que nos espera ahora mismo en Europa, o sea, ¿va a ser tan dependiente de Alemania? ¿O tú cada crees vez que más. o sea, que cada vez más, ya es la respuesta, ¿no? Porque te iba a preguntar. Cada vez más, porque de hecho la política de contrapesos que ha existido en la Unión Europea durante muchos años, en el que Inglaterra era un contrapeso muy potente, eso se ha quitado de la ecuación. Ahora nos queda única y exclusivamente Alemania, y va a ser una política de hegemonías, la que ya Alemania se siente muy cómoda en ese papel y está jugando con ella. Y juega, cuando os contaba la anécdota en esta reunión, que Merkel se permita dar lecciones a la presidenta de la comisión, que ha sido su antigua ministra, diciéndoles, habla con nosotros antes de que lo presentes el 6 de mayo, te tienes que sentir muy cómodo para tener la capacidad de decir eso delante de 27 jefes de Estado y que la respuesta de todos no sea indignación, sino risas. Vale. Bueno, pues es que entonces da miedo. O sea, es que entonces Sí. yo entiendo a los ingleses. Es lo que iba ¿sabes? a decir. Resoplas. Bueno, es la realidad. Y Francia en ese aspecto no tiene no tiene el mismo peso a nivel europeo cuando hablamos de economía. Francia tiene mucho peso y puede ser lo que haga que en la balanza parte del dinero vaya a ser con préstamos, y eso no nos lo va a quitar nadie, y más deuda, y parte sean transferencias directas. Sin Francia sería una situación no tan dura como en el 2008 y la respuesta que tuvieron austericida, pero yo no tengo una visión optimista, a pesar de que en la prensa nos lo van a vender como un logro, y hay que analizarlo con detenimiento, porque se puso toda la carne en el asador a los eurobonos y eso ya ha pasado a la historia y hemos aceptado esa derrota y como un éxito que ahora el debate esté en que si ese 1,5 billones de euros sea por transferencias o por créditos. Y poco a poco van metiéndonosla con calzador, si puedo utilizar esta expresión. No, Bueno, sí. sí, A mí y desde sin luego. vaselina, con calzador y sin vaselina. A mí desde luego, o sea, si no es porque hoy el señor Lobo en esta sección lo ha aclarado, yo todavía me lo había tomado como salió el titular en los periódicos, que era que hemos conseguido que se hagan los eurobonos. Pero claro, no son las mismas condiciones que se pretendían al principio. Hay Eso eurobonos, no lo deja que claro. es No hay el fondo eurobono. y ese... Coronabono, lo querían llamar No, coronabono. eso, olvídate de los coronabonos, eso no Olvídate. existe ni se ha aceptado. Lo que está hablando es de un fondo de 1,5 billones de euros que se da con condiciones de préstamo o con condiciones de transferencia. Y os lo digo, lo que va a pasar, que va a ser una situación mixta, no va a ser todo transferencias, no va a ser todo préstamos, pero va a haber una grandísima parte de préstamos que van a generar más deuda en el sur de Europa y más dependencia de Alemania y menos competitividad para el sur.